Minutos tenemos invitada aquí en piso, está con nosotros Fernanda Espinosa, quien es candidata a diputada provincial por el departamento Pueyrredón, bueno, actual diputada también provincial, y vamos a charlar un poquito de lo que va a pasar el próximo domingo. ¿Cómo está, Fer? ¿Cómo va? Buen día. Gracias por la invitación. Hola, Pablo. Hola, Fer. Un saludo a la audiencia, por supuesto, y gracias por nuevamente invitarme al programa. Gracias. Bueno, yo siempre arranco esta charla con el clima, pero no el clima del tiempo de afuera, sino el clima electoral, porque había un ánimo social el 12 de septiembre Sí. y se ve algo totalmente diferente este 14 de noviembre. Hay muchos condimentos que hacen esto, ¿no? Desde el contexto de pandemia y otros tantos que tienen que ver, sí, un poco más con la política. ¿Notás que es así? ¿Hay un clima diferente? Sí, en dos partes. Por un lado, uno hoy camina en la calle, de hecho en este momento el centro de San Luis está llenísimo de gente. Supongo que todos los comerciantes del centro están contentos, porque ya se empieza a ver en las calles de San Luis esta reactivación económica que se venía anunciando el 1 de abril, que se había empezado a poner en práctica con la obra pública mayormente, que algunos beneficios empezaron y llegaron al vecino, otros sabemos que están suspendidos, Sí. que van a volver el lunes. Entonces, bueno, esa parte de la reactivación de la economía provincial ya se empieza a ver. Entonces, por supuesto que el clima social es fantástico. Imagínate cuando el lunes empecemos a dar los Claro. beneficios que prometimos, por supuesto, el clima va a ser otro, entonces eso nos pone muy contentos como personas, como ciudadanos de la provincia. Uh-huh. En lo que tiene que ver a la política y a las elecciones, a quienes nos gusta la política, disfrutamos de todas las elecciones, sea la que sea, el país que sea, de la provincia que sea, el término que sea, y en lo personal me toca ser candidata, entonces por supuesto que con mucha emoción, muchísimo trabajo más que nunca, pero también con una alegría y contando las horas para que llegue el domingo y podamos ver cómo resulta este tiempo electoral, pero también ansiosa, y en la parte política más que nada, de ver en la calle todo lo que el Alberto prometió y por fin llevarle este alivio que se había prometido, Claro, del oficialismo, por supuesto fruto del Consejo Social y Económico, pero que lo consideramos desde la dirigencia realmente necesario. Uh-huh. Entonces tenés las dos fechas ahí que nos tienen Claro. movilizados. En la elección, por supuesto, somos políticos, no vamos a negarlo, pero también el lunes cuando se empiece a dar los beneficios que se había prometido. Que tal vez, perdón, Pablo, lo que pedía la gente era, que me parece que es una cuestión mundial, ¿no? Que se aceleraran con algunas medidas por lo urgente de la situación pandémica, ¿no? Lo que dejó económicamente principalmente la pandemia, y hacia eso apuntaron estas medidas, ¿no? Porque por ahí uno de los eslogans de esta segunda parte de la campaña en las generales tiene que ver con escuchamos, entendimos, y me parece que uno de los llamados era este, ¿no? Como las medidas debían ser urgentes, que a esto también se hace referencia uno cuando dice, bueno, nadie puede esperar. Claro. Sí, las medidas eran necesarias, no solo por la pandemia, quizás como la pandemia nos golpeó tan fuerte, nos olvidamos que veníamos trayendo desde el 2018 la recesión económica en el país, y a quienes ya la venían pasando mal, la pandemia los terminó de destruir. Claro. Entonces, esto que nosotros vimos los últimos meses, lo escuchamos y lo entendimos completamente cierto, entendimos que era más grande quizás de lo que nosotros veíamos, de lo que preveíamos, y era importante tomar las medidas y por supuesto bajarlas de forma urgente, porque ya no solo, si tenemos en cuenta el 2018, no solo hablamos de un año y medio, Claro. que la vienen pasando mal, sino que ya estamos hablando de mucho tiempo, y es lógico que ningún ciudadano pueda subsistir tanto tiempo en tanta mala situación, ¿no? Entonces las medidas son necesarias, lo eran, era importante haberlas bajado antes, porque cuando uno entiende, capaz que uno te dice, bueno, pero es tarde. Sí, bueno, pero Claro. entendimos. Claro. Y es Sí, ya. sí, sí. Claro. No, bueno, ahora esperar que tenemos que ir Claro, a una elección. No se puede, No, claro. pero no deberíamos esperar. Vamos a la elección, pero no esperemos si las cosas no. La cuestión electoral nos importa a nosotros. La gente realmente está mal desde otro punto de vista. Ujú. Bueno, lamentablemente eso no lo entendieron la otra parte opositora, pero nosotros sí estamos esperanzados en el lunes y queremos volver a ver San Luis de pie y queremos que la reactivación económica se haga, pero también estamos apostando a la contención emocional. Tenemos muchos adultos mayores que necesitan realmente la contención humana, muchos de profesionales psicológicos también, entonces estamos apostando a la reconstrucción en todas las aristas y nos quedan por supuesto
por lo menos mientras seamos siendo oficialismo, y así lo vamos a ir intentando por supuesto en el 23, pero van a ser 2 años de mucho trabajo y de reconstrucción porque escuchamos, entendimos y hay muchos temas para ver, y así queremos salir el lunes 15 a terminar de sembrar los cimientos para reconstruir durante 2 años seguro lo que hemos visto que le ha pasado a San Luis. ¿Cómo notaste el ambiente de la gente, de la vecina, del vecino? En Las PASO, por una cuestión epidemiológica, no podíamos o no podían acercarse un poco más a charlar al entrar a la casa. Hoy el buen estatus epidemiológico permite acercarse, charlar de otra manera, hacer lo que le gusta hacer al peronismo, charlar cara a cara con el vecino. ¿Cómo has notado el ambiente, la vecina, el vecino, el contexto en estas charlas? Sí, además ahí, Pablo, también hay otra diferencia. Acordate que las PASO, nosotros solamente fuimos con la boleta de diputados nacionales. Claro. Entonces, justamente para no confundir al vecino, quienes ocupábamos las listas en cargos provinciales o municipales, para no confundir, el trabajo electoral no lo hicimos en terreno. Por supuesto que uno va al terreno, pero va desde la función. Entonces ahora, al seguir, por supuesto, integrando una lista, pero además pudiendo hablar electoralmente, porque no es lo mismo cuando al vecino vas como candidata, que él siente más comodidad para hablarte y pedirte, que cuando uno va de la función. Claro. Entonces, por un lado es verdad lo que decís vos, el estatus sanitario cambió, nos permite estar cara a cara, pero por el otro también, al ir como candidato, los vecinos te cuentan más. Y por supuesto que nos han contado muchísimo más, pero también estamos gratamente sorprendidos de la recepción. Ayer mismo, por la mañana, estuvimos en el 1005 y todo lo que es la Falucho. Sí. Y ayer por la tarde con Silvia Susaraujo, con la que encabeza la lista de diputados provinciales, recorrimos Hornero, Maximiliano Toro, toda esa zona de ahí, y la verdad que uno que la acompaña a Silvia, por supuesto, porque sabemos de su trayectoria, como la gente sale a recibirla y agradecerle, a pesar de hubo situaciones de todo tipo, una familia que perdió un hijo, una hija por COVID, sin embargo agradecida con el sistema de salud, agradecida con... Y por supuesto también nos transmiten sus necesidades para el futuro, pero el clima es otro. Claro. Realmente la gente nos ha entendido que nos hemos equivocado, ha entendido que en la vorágine de la pandemia hubo decisiones que estuvieron bien, hubo decisiones que estuvieron mal, pero que sin embargo el Estado estuvo, y en ese estar, por supuesto, cuando uno hace se equivoca, y bueno, en ese sentido nos han entendido y saben que los estamos escuchando y sobre todo dando respuestas, entonces el clima claramente es otro. Son dos miradas diferentes y dos proyectos diferentes. Vos decías recién, nos equivocamos porque se hizo, ¿no? Digo, en el hacer uno puede equivocarse claramente. Y después hay otra mirada en San Luis que no quiero dejar pasar por alto porque uno siempre va a ir contra el que está en gestión, ¿no? Y uno dice, bueno, el que está en gestión, que está bien en algún punto, pero hay otras partes que conforman un poder legislativo, que en este caso fue la oposición. Yo no es que quiero dar mucha entidad, ¿no? Digo, darle mucha entidad a esto, pero hay que resaltar que en los tiempos en los que se necesitaron legislar por cuestiones importantes que estaban relacionadas con la pandemia y otros tipos de cosas, hubo un espacio político que no quiso acompañar un montón de medidas, o que lo que buscaba era, como siempre, poner la traba. Recuerdo la vacunación, recuerdo las manifestaciones que se hicieron en San Luis promovidas por candidatos, hoy actuales candidatos de San Luis, uno no tiene que olvidarse, Claro. Que promovían marchas en contextos pandémicos complicados. Todo eso, ¿cómo lo vivieron ustedes dentro de la Cámara, donde tuvieron que hacer ese trabajo durante la pandemia? Sí, la verdad que bueno, hay que decirlo con nombre y apellido, el sector de Claudio Poggi es el que hacemos referencia, porque, ¿por qué lo digo? Porque uno entiende que estamos en democracia, la oposición existe y está bien que exista. Lo que pasa es que la oposición, y en un ambiente legislativo, como es la Cámara de Diputados, su prioridad es el beneficio del pueblo, en comunidad, ¿sí? Sí. Y cuando un sector de la oposición va en contra de medidas que van para todos los beneficiarios, independientemente de los partidos políticos, ahí es cuando se pone su partido por encima de la gente. Pero además, marco que es el sector de Claudio Poggi, porque los otros sectores opositores nos acompañaron. Y no es que nos acompañaron al oficialismo por obsecuente a terraza. Estamos hablando de opositores que siempre lo han sido, pero que en sus discursos, cuando, por ejemplo, el decreto, ellos decían, son Joaquín Mansilla,
Sí. Joaquín Mansilla acompañó el decreto, por ejemplo, Sí. para hablar Ujú. claro. Joaquín Mansilla acompañó el decreto. Es necesario para los puntanos. Voy a acompañar el decreto. Los únicos 4 votos negativos hacia el decreto de estas medidas fueron los 4 diputados de Claudio Poggi. Que después dijeron que nosotros acompañamos las medidas, pero en el momento de la votación, recuerdo la locución de Isa diciendo, nosotros acompañamos estas medidas, pero cuando se votó, votaron en contra. Estamos totalmente de acuerdo con estas Sí, medidas, dijo eso fue, Gastón. eso fue Esa fue la frase. Sí. Esa fue la frase cuando a las 2 semanas, con posterioridad a sancionar, a darle fuerza de ley al decreto, el sector de Claudio Poggi, no conforme con haberlo frenado a través de la justicia, ingresa en la Cámara de Diputados un repudio a la conducta de los allegados al gabinete y los funcionarios. Conducta, ¿no? Pues ya estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de un montón de cosas. De la conducta de los funcionarios y allegados al gabinete en cómo se está manejando este tema y cómo estamos desprestigiando al senador que no va a su banca hace meses Sí, sí. y que por el contrario, como él no está yendo al Senado de la Nación, lo que él debería estar presentando, no vamos a entrar en tema, pero temas que le corresponden al Senado de la Nación, que los debería estar presentando él en su banca, manda a los diputados de su partido a que lo presenten en la Cámara de Diputados Provincial, cuando la Cámara de Diputados de la provincia Claro, no sí. tiene vinculación alguna y no, por más que sea afirmativo o negativo, no es un tema en el que la provincia se tenga que expedir, Claro. porque no es vinculante. Entonces, bueno, volviendo a lo otro, sí es importante que la oposición exista, sí es importante que la oposición ayude a controlar, a generar este equilibrio de poderes, pero lo que la oposición no se tiene que olvidar es que son oposición, Claro. que el gobierno es de Alberto Rodríguez y que ellos, para intentar frenar